nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. La temática de esta hora, y hemos iniciado una serie. Hace 15 días dimos por inicio una serie que le titulamos La amabilidad como hábito en la vida diaria, pero el enfoque que vamos a tener hoy vamos a hablar sobre la amabilidad. Es mucho más que una simple cortesía. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, en nuestro pensamiento clave para poder estudiar este principio. Efesios capítulo 4, versículo 2, voy a darle lectura de la traducción en lenguaje actual. Dice el versículo 2, sean humildes, amables y pacientes, bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Y seguramente si usted es la primera vez que está entrando o está escuchando esta temática, se preguntará qué hacemos estudiando sobre amabilidad en un mensaje que corresponde, o al menos lo que estamos siempre enfocados es a un mensaje de salud. Tiene que ver con la reforma en pro de la salud, el brazo derecho del mensaje. Pero ¿por qué hablar de amabilidad en una temática como esta que acabamos de mencionar? Y es porque en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 451, se escribe de la siguiente manera: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Y entonces, hermanos, comienza a mencionar cuáles son esos remedios de Dios que se emplean en el arte de sanar, que es el único que el cielo aprueba. Ponga atención en esto, hermanos, porque hay muchos métodos, hay muchas maneras, pero el cielo solamente aprueba un método. Y en ese método se hace uso de esos remedios naturales, simples agentes, dice aquí, de la naturaleza. Y entonces comienza a enumerar cuáles son esos remedios que hay que aplicar cuando una persona necesita su sanidad física, mental y espiritual, porque estamos hablando de una salud que abarca todas las facultades. Nosotros le llamamos salud integral, por eso. Ahora, ¿cuáles son esos remedios? El mismo párrafo comienza a describirlos y dice: el aire, el agua, el aseo, la debida alimentación, la pureza en la vida, una firme confianza en Dios. Vamos a avanzar un poquito más porque sigue enumerando más remedios de Dios: el aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y un ambiente amable. Dice, estos, hermanos, estos remedios son remedios, dice, por cuya falta millares están muriendo. Fíjense bien, hermanos, cuando estudiamos la palabra del Señor, no solamente habla sobre la alimentación, es porque estamos teniendo una alimentación inadecuada que millares están muriendo. Eso es, pero aparte también hay otros remedios que hacen falta, por lo cual las personas están muriendo, incluyendo el ejercicio, incluyendo el aire, incluyendo el agua, incluyendo el aseo, incluyendo la pureza en la vida, incluyendo también el ambiente amable, la amabilidad. Por eso es que, hermanos, estamos estudiando la amabilidad desde el punto de vista de la reforma en pro de la salud, esa salud integral.
Y dice, muchos están muriendo, millones. Sin embargo, dice, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no lo aprecia. Este método, hermanos, está al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas, aquí es otro punto, hermanos, que tendremos que detenernos, porque hablamos de alimentación, hablamos del aire o del agua, el uso interno y externo, y entonces lo comparamos con los medicamentos. Pero usted ha comparado el aseo con los medicamentos, usted ha comparado la amabilidad con los medicamentos. Pues tendríamos que hacerlo porque está aquí en la palabra del Señor. Dice, está al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas, dice, son costosas, tanto en recursos como en el efecto que va a producir sobre el organismo. Así que, hermanos, en el plan de Dios, en el arte de sanar de Dios, hay que utilizar estos remedios. Si yo descarto uno de esos remedios que están escritos allí en la palabra del Señor, y yo le recomiendo, hermanos, que usted vaya y corrobore, abra el libro Consejos sobre el régimen alimenticio y busque la página 355 o párrafo 451 y estudiemos o estudie allí con el discernimiento que da el Espíritu Santo de estos remedios que Dios ha colocado allí. Si llegamos a omitir alguno de esos remedios, el propósito de Dios con la que tiene con la reforma pro salud no se va a cumplir en el ser humano. Si yo quito uno o si agrego otro de lo que no está escrito, hermanos, el propósito de Dios que por cierto el propósito de la reforma pro salud es muy importante en esta última etapa que estamos viviendo. Si yo quito o si yo añado, hermanos, no se cumple. Por eso es que estamos dedicando a estudiar un poquito sobre el asunto de la amabilidad. ¿Por qué Dios lo colocó aquí? ¿Es tan importante para mi salud física, mental y espiritual? Ahora, ¿qué hay más allá de la amabilidad? De acuerdo con un estudio, hermanos, porque hoy vamos a tocar un poquito ese asunto fisiológico y entender por qué es que Dios lo colocó de este lado. La amabilidad conocemos que son características del cristianismo, por eso es que lo colocamos siempre en la cajita de cuestiones espirituales. Pero Dios lo trae, la amabilidad, y lo coloca a la par de la alimentación y a la par del ejercicio físico. Bastante interesante. Lo coloca del lado físico. ¿Por qué lo colocó aquí? Bueno, hoy vamos a comprender un poquito, porque la sabiduría de Dios es tan vasta, es tan grande. Ahora, de acuerdo con estudios que se han realizado, y cito un estudio que se realizó en la Universidad de Buffalo, California, ser amable, hermanos, se encuentra en los genes. Quiere decir que el asunto de la amabilidad es una conducta heredada. Eso es ciencia, hermanos. Se tuvo que hacer un estudio para comprobar de que el asunto de la amabilidad es una cuestión genética. Está ahí en el gen del ser humano. Pero la verdadera ciencia está de acuerdo con la palabra de Dios. Escuche lo que dice el libro Temperancia, páginas 151 y 152. Dice, si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, si es bondadosa, que es un sinónimo de amabilidad, apacible y altruista, puede transmitir a su hijo estos mismos preciosos rasgos de carácter. Interesante, hermanos. Entonces quiere decir que también el espíritu de profecía aprueba y está diciendo, sí, es verdad, esto es un asunto que se puede heredar y transmitir de generación en generación. Ahora, pero por otro lado, también es un asunto de educación. Quiere decir que se obtiene por aprendizaje en la vida. Al niño, desde que es pequeño, usted le va a ir enseñando estos aspectos de la amabilidad, de la cortesía y de la bondad. Eso también lo dice la ciencia, pero a nosotros nos interesa saber qué dice Dios en relación a esto. El hogar cristiano, dice, comienza en la casa. Ese es el subtítulo. Si queremos, dice, que nuestros hijos practiquen la bondad, la cortesía y el amor, nosotros mismos debemos darles el ejemplo. ¿Qué le parece? ¿Se hereda? Sí, se hereda. Y dice el espíritu de profecía, sí, se hereda. Pero también dice, ¿se enseña? Sí. Si los padres dan el ejemplo, entonces los hijos van a aprender. Y hay otro pensamiento, Hogar Cristiano 385, ahora el párrafo 4 dice, los niños son atraídos por una conducta animosa. Mostrarles, dice, bondad y cortesía,
son sinónimos, y ellos manifestarán el mismo espíritu hacia vosotros y entre sí. Porque es una cuestión de conducta, de aprendizaje que se obtiene a través de la educación también. Pero hay un número 3. Ya vimos herencia, ya vimos aprendizaje, pero también, hermanos, existe un componente biológico que va a favorecer este comportamiento. Es decir, estamos hablando, hermanos, de hormonas que nos hacen más amables o bondadosos, más susceptibles a tener este tipo de actitudes. Vamos a ir a estudios una vez más. Y aquí, hermanos, es cuando de manera personal comenzamos a comprender por qué Dios no solamente lo toma el asunto de mi cortesía y de mi amabilidad solamente como un rasgo cristiano, característica cristiana, que desde luego lo voy a manifestar cuando el Espíritu Santo obra en mi vida, pero Dios lo colocó, dijimos, del lado en la reforma pro salud, a la par del ejercicio y la alimentación. ¿Por qué hace eso Dios? Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Así que tenemos que entender, comprender por qué Dios lo coloca aquí en la reforma pro salud. Vamos a ver un poquito aquí lo que se ha estudiado. Investigadores, dice, detallan, esto salió en un artículo de una revista, está en inglés, Ciencia Psicológica, donde mencionaba que existen variantes de receptores de hormonas que van a orillar a las personas a ser amables, simpáticas y generosas. Hay un gen allí, es un gen receptor que va a hacer que se produzcan ciertas hormonas. Y estamos hablando de que concretamente los investigadores analizaron entonces diferentes versiones de receptores. Dentro de lo que se estudió, habían 2 hormonas. Una, la oxitocina, que hoy por hoy se le conoce la hormona del amor, y también está la vasopresina. Estas 2 hormonas, pero desde luego hay muchas más, pero no vamos a enfocarnos en las demás. Estas 2 en específico que vamos a tomar se han relacionado con comportamientos de conductas amables. Científicos realizaron una encuesta para poder llegar a esto, pues hicieron estudios, pero una encuesta que me llamó la atención era sobre actitudes cívicas en un grupo de voluntarios y preguntas que se les hacían, como por ejemplo si pagaban sus impuestos, si sentían que la gente es en esencia buena o es mala, y ellos tenían que poner allí si son buenas o me parece que la mayoría son malas. Otra pregunta que venía allí en el cuestionario era si participaban de actos benéficos, si les gustaba ayudar a otras personas, si les gustaba donar sangre, por ejemplo. Son actos, hermanos, actos cívicos, actitudes cívicas. Entonces, a continuación, después de haber llenado ese formulario, esa encuesta, se extrajeron, o más bien se extrajo una muestra de saliva para poder analizar el ADN de estas personas, e indagaron si había alguna relación con cierta variante genética para receptores de oxitocina y vasopresina de sus neuronas. Y de esa manera, hermanos, confirmaron que en efecto sí existen genes cuya presencia va a predisponer a la generosidad humana y a percibir el mundo como un lugar menos hostil. Ahora, estos tipos de personas pueden ayudar a los demás a pesar de que haya temores porque viven en un medio hostil. Entonces estamos diciendo con esto, o esto es lo que querían decir en otras palabras, cuando se producen estas hormonas, oxitocina, vasopresina, las personas suelen ser más generosas y entonces comienzan a percibir al mundo ya no tanto tan hostil como en realidad es el mundo, porque es una realidad, hermano, estamos viviendo en un mundo hostil, adverso, ofensivo, desfavorable, violento. Pero ¿qué es lo que sucede cuando estas personas hacen un acto de bondad, de amabilidad? Pareciera ser de que el panorama cambia. Y eso explica, hermanos, eso explica por qué es que hay personas que son altruistas. Siempre he pensado en eso, porque es que hay personas que llegan a lugares donde son zonas marginales, donde hay violencia, donde hay delincuencia, donde hay drogadicción.
y usted va a encontrar a una persona que por allá está ayudando a esas personas. ¿Por qué no todos entramos a esos lugares? Hermanos, cuando esas personas comienzan a hacer actos de bondad, el panorama cambia y comienzan a percibir a su alrededor con menos hostilidad. A eso se le llama altruismo, hermanos. Bastante interesante esto. En sí, entonces, hermanos, ¿qué es una hormona? Porque a partir de aquí vamos a concentrarnos un poquito más bien en la hormona oxitocina, que hay muchas hormonas que están involucradas en las relaciones sociales, pero una de ellas que se llega a destacar es la oxitocina. Pero vamos a definir primero qué es una hormona. Las hormonas, hermanos, son compuestos químicos que cuando son liberados por esa glándula endocrina, ya sea en la sangre o en el sistema nervioso, va a ejercer como un efecto modulador sobre las funciones de las células o estructuras corporales. Es decir, que esa hormona es como si fuera un mensajero químico del cuerpo. Y hay un artículo que me llamó mucho la atención que decía que las hormonas, hermanos, condicionan nuestro comportamiento y nuestro estado de ánimo. Esa frase que se escribió en ese artículo, para mí fue muy importante entenderlo. Hermanos, las hormonas de nuestro organismo están condicionando nuestro comportamiento y nuestro estado de ánimo. Y leyendo esa frase, puedo entender un poquito más por qué Dios entonces coloca el asunto de la amabilidad de este lado físico. Porque cuando yo realizo un acto de bondad o cualquier conducta que yo tenga como ser humano, hermanos, hay hormonas en mi organismo. Algunas van a subir, algunas van a bajar, van a disminuir, algunas van a aumentar, y eso lo vamos a ir estudiando más adelante conforme vayamos adentrándonos a la temática. Entonces, cualquier conducta que yo realice, mantenga siempre esto en mente, cualquier conducta que yo tenga, ya sea que me enoje, ya sea que me estrese, ya sea que esté asustada, ya sea que haga un acto de bondad, ya sea que haga un acto de amabilidad, hay hormonas que están reaccionando allá dentro en mi organismo y están condicionando ese comportamiento también, pero estamos hablando en particular aquí de esta hormona oxitocina. Ahora vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar un poquito más de la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina o dónde se segrega la oxitocina? Que de paso les vuelvo a recordar, la oxitocina hoy por hoy se conoce como la hormona del amor. Es una de las hormonas que tiene mucha relación con nuestro entorno social. Ahora, la oxitocina, hermanos, se llega a producir en el sistema nervioso central y concretamente estamos hablando del hipotálamo, y desde allí se va a transferir a la hipófisis, que es una glándula que está en nuestro cerebro, y allí en la hipófisis se va a almacenar la oxitocina y desde allí se secretará cuando se necesite. Ahí se almacena y de ahí cuando se necesite, pues de allí va a salir. Bueno, entonces la oxitocina tiene muchas funciones y una de las funciones con la cual trabaja que desempeña más bien como una hormona, es que tiene mucha importancia durante el parto. Miren, interesante. Aunque nos vamos a relacionar más con el asunto social, pero de todas maneras vamos a mencionar esto porque hay una relación aquí que se crea un vínculo ya desde la madre y el niño, ya estamos hablando de una cuestión social. La oxitocina tiene importancia durante el parto porque es responsable, las mujeres van a comprender más, nuestras hermanas, nos vamos a poder identificar un poquito más aquellas que somos mamás, porque la oxitocina es responsable de que esas fibras musculares del útero se contraigan durante el parto y son las que van a producir esas típicas contracciones para que el niño nazca. Entonces, cuando nosotras, hermanas, que hemos tenido ya nuestros hijos, comenzamos a sentir ese dolor en el útero, y es porque la oxitocina está siendo segregada para poder provocar esas contracciones y preparar para que el niño pueda nacer.
Ahí está en juego ya la oxitocina. Pero hay otra función que tiene la oxitocina y es que está relacionada con la lactancia materna. Las mamás cuando comienzan a dar el pecho al bebé, se comienza a liberar la oxitocina también, esta hormona. Y lo interesante, hermano, es de que cuando esa hormona, oxitocina, se comienza a segregar porque la succión que hace el bebé va a estimular la secreción de oxitocina, está ayudando también a fortalecer esos lazos afectivos y la conexión entre madre e hijo. Por eso es de que desde ya, pero vamos a ver un poquito más antes de que ese bebé nazca. Por eso es conocida como la hormona del amor, porque tiene que ver con relaciones sociales, madre e hijo, ya desde que está lactando, desde que está amamantando al bebé. Pero vimos en su aspecto como hormona, pero también la oxitocina juega un papel como un neurotransmisor. La oxitocina está implicada en muchas funciones que hoy por hoy, dice la ciencia, conocíamos muy poco y hasta ahora se está conociendo un poquito más de la oxitocina, porque tiene una influencia a nivel psicológico, pero también tiene un efecto a nivel de salud física. Y hermanos, y eso lo vamos a estudiar también más adelante cuando comencemos a hablar de los beneficios físicos, hermanos, que tiene el hecho de realizar actos de bondad a nivel de ciencia, pero también lo vamos a estudiar a nivel del espíritu de profecía, porque es lo que nos interesa. La ciencia solamente viene a corroborar lo que ya Dios había dicho, pero esto es maravilloso, porque Dios siempre se adelanta a todo. Bueno, entonces, la oxitocina viene a ser parte de un conjunto de sustancias químicas cerebrales que están coordinando la función social. Se ha visto, hermanos, que hay una relación con las neuronas espejo. ¿Qué quiere decir eso? Y más adelante cuando veamos los beneficios, vamos a hablar un poquito más porque el asunto de la amabilidad es un asunto que se contagia. Hermanos, cuando nosotros miramos que una persona está ayudando, también en nosotros nace el deseo de poder ayudar y servir como está haciendo esa persona, porque eso se contagia. Y eso es debido a que hay una relación con las neuronas espejo. Lo que yo veo, yo también lo quiero hacer. Pero no solamente en la imitación de conductas, sino también en la interacción humana, en el asunto de la confianza. Hermano, esto es bastante interesante y podríamos profundizar, no, ahora no lo vamos a hacer, pero solamente quiero que recuerden de que hay un principio físico que en el plan de la salud muy poco lo consideramos y me atrevería a decir que es el más importante que tenemos. Y sí, yo pienso que sí, es el más importante que tenemos y es el de la confianza en Dios. Es un principio físico, tiene una connotación espiritual, pero Dios lo colocó, la confianza en Dios al nivel del ejercicio físico y al nivel de la buena alimentación y al nivel del consumo de agua, al nivel de la buena respiración. Dios colocó confianza en Dios de este lado también. Probablemente, hermanos, o indudablemente, porque hay hormonas que también están implícitas en eso. Estamos viendo aquí que la oxitocina, hermanos, también es vital o es importante en el asunto de la confianza, el altruismo, la generosidad, comportamientos de cuidado. Una persona que le gusta cuidar a los demás, bueno, la oxitocina está ahí presente, la empatía, la compasión. Si usted tiene esas características, hermanos, tenga por seguro que esa hormona oxitocina está siendo segregada en su organismo. Entonces, además, se dice que en todas, hermanos, escucha ahí, porque yo estoy leyendo artículos de estudios que se han realizado, que todas las relaciones humanas generan oxitocina. Estamos hablando de amistades, nuestras amistades cercanas o pequeñas conversaciones que tengamos con personas desconocidas. Hermanos, en cualquier relación humana se va a generar oxitocina. Pero vamos a mencionar en qué más interviene. Relaciones amorosas,
sí, porque también es cuestión de relación social. Se dice que en relaciones amorosas la cantidad de esta hormona aumenta durante la fase del enamoramiento. Estamos hablando de pareja, ¿sí? Cuando una persona es atraída por otra o hay una relación de cariño, de amor allí, estoy hablando de pareja, la hormona oxitocina está presente. Y también por eso es que se le conoce como la hormona del amor, una empatía, una relación, un vínculo entre madre e hijos, pero también entre parejas, entre esposos, pero no solamente, sino también en familia, ¿sí? En familia, amistades. Por eso se dice que más que los lazos de sangre, es la responsable también de que se mantengan todas las relaciones humanas. Todas las relaciones humanas giran en torno a esto. Bueno, entonces, la oxitocina tiene otra función aquí, que es la de ayudar a interpretar las pistas sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que permite a las personas evaluar las expresiones faciales. Bastante interesante esto. Se mencionaba en el estudio de que cuando menciona de evaluar expresiones faciales, usted, y esto yo creo que a todos nos ha pasado, pero quizás sean conductas que tengamos que cambiar o que modificar, porque la oxitocina está presente allí cuando nosotros miramos a una persona y decimos, uy, por la forma en que me miró o su rostro, como que no me parece que es muy amigable. La oxitocina está presente ahí, hermanos, está ayudando a evaluar expresiones faciales, pero también decía que tendríamos que modificar esa conducta porque a veces nos llegamos a enfrentar con chascos de personas que evaluamos, que pensamos que su rostro era un poquito hostil, como que no me sentía muy atraído, pero resulta ser que es una lindísima persona, ¿verdad? Entonces nos podemos llegar a confundir, pero el asunto de evaluar expresiones faciales, la oxitocina va a estar presente ahí. Además, desempeña un papel en la manera de responder al estrés gracias al afecto calmante y contrario a la ansiedad. De esto vamos a estar hablando mucho más adelante también porque la oxitocina va a jugar un papel fundamental en la regulación del estrés. Y ahora en el tiempo que nos resta, hermanos, en el tiempo que nos resta, vamos a hablar sobre un punto que seguramente se va a estar formulando en su mente. ¿Cómo podemos aumentar la oxitocina? ¿Verdad? Porque estamos viendo que cumple funciones bastante importantes en nuestra relación social y el consejo de Dios era de que seamos amables con todos. Es más, la palabra del Señor en un texto de Tesalonicenses que siempre lo citamos, dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual ninguno verá a Dios. Generalmente citamos la segunda parte, sin santidad nadie verá a Dios, pero también tiene un agregado, hermanos, dice seguid la paz con todos. Esa es la primera parte. Y la santidad. Es decir, yo no puedo llevar la santidad si no estoy en paz con todos. Pero de eso también vamos a hablar un poquito más adelante. El asunto ahora es cómo podemos llegar a aumentar la oxitocina. La oxitocina, hermanos, se produce de forma natural. Y ya mencionamos, en todas las relaciones humanas hay oxitocina. Es más, compartimos con ustedes un artículo de la Clínica Mayo, que se me hizo muy interesante ese artículo que ellos publicaron en su boletín de noticias mensuales. Dice así, los científicos han visto que la interacción social positiva parece estimular al sistema de la oxitocina. Pues, está confirmando una vez más otros estudios que se realizaron que en todas las relaciones humanas está presente la oxitocina. Y aquí dice entonces la interacción social positiva, escuche bien aquí, positiva. Podemos relacionarnos con muchas personas, pero si no hay amabilidad, no hay cortesía, no hay empatía, entonces no se produce. Es en una relación social positiva, entonces se estimula el sistema de la oxitocina. Dicha interacción
puede variar. Escucha aquí, porque todos estos puntos los vamos a ir tocando hasta donde nos dé el tiempo. Dicha interacción puede variar desde el abrazo y apoyo de los seres queridos hasta el contacto visual con el perro amado. Los científicos, dice, especulan que este efecto explica en parte la importante contribución, y escucha aquí, ponga mucho oído a esto, la importante contribución de las relaciones sociales sanas a la salud y bienestar en general. Hermanos, cuando yo leí este artículo de la Clínica Mayo, entonces nuevamente le agradecemos a Dios por su inmensa sabiduría, hermanos, de colocar el asunto de la amabilidad del lado físico aquí en la Reforma Pro Salud. Ambiente limpio y ambiente amable como remedio de Dios, simples agentes de la naturaleza. Hermanos, dice la Clínica Mayo aquí en los científicos que han hecho los estudios, dice, y ahora se está especulando, dice, eso es una especulación para la ciencia, pero Dios no hace especulaciones, Dios lo está confirmando. La ciencia especula y trata de entender aquí, dice, eso quiere decir entonces por qué es importante el asunto de la presencia de la oxitocina, hermanos, porque se está en las relaciones sociales, pero cuando es positivo, no en un ambiente negativo. Ahora, dice, esto contribuye, esto de las relaciones sociales sanas, a la salud y bienestar en general. Por eso, hermanos, y además yo no sé si nos va a dar tiempo de ver cómo se aumenta la oxitocina, pero esto es importante lo que tenemos que decir. En el plan de salud, hermanos, que Dios aprueba, dice que hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero el cielo solamente aprueba un método. Y en ese método, dice, hay que implementar esos remedios que Dios nos ha dado como simples agentes de la naturaleza. Generalmente, cuando se ve o se trata a un paciente, lo único que estamos haciendo es modificar su alimentación. Y entonces, si cambia la alimentación, recupera la salud. Pero en el plan de Dios no solamente se modifica la alimentación. Usted cambia la alimentación, usted conviértase en un vegetariano estricto, 100% estricto allí con el plan de la alimentación. Pero si usted no hace ejercicio, hermanos, usted no tiene la salud. El Espíritu de Profecía dice que la falta de actividad física es un medio fértil para producir enfermedades. Así que, si usted nada más es vegetariano, pero está descuidando el ejercicio, hermanos, y quiere decir que si no está dedicando parte de su tiempo para realizar actividad física, usted está gastando de más la actividad mental. Eso está escrito también así. Entonces, no puedo tener solamente un remedio de Dios y descartar los demás. Ahora, pongamos el otro ejemplo. Bueno, tomo entonces el vegetarianismo estricto, cuido mi alimentación en todos sus detalles, hago ejercicio, pero descuido la ingestión de agua. Entonces, hermanos, tampoco se puede lograr el aspecto físico, mental y espiritual, porque de acuerdo a la ciencia, cuando usted no hidrata su organismo, su cerebro sufre de un encogimiento y es literal. Y con un cerebro ya encogido, cambió su forma del cerebro, aún así tiene que efectuar las mismas funciones, pero desde luego, tarde o temprano va a haber una consecuencia. Entonces, ahora tomo entonces el vegetarianismo y ahora tomo el ejercicio y ahora estoy pendiente del agua, pero si descuido el descanso, hermanos, que por cierto en el párrafo 451 no apareció el descanso. Tampoco apareció la temperancia, tampoco apareció la exposición al sol. Esos remedios los tendríamos que buscar en otros párrafos del Espíritu de Profecía, porque los remedios de Dios no solamente se encuentran en una página, tendríamos que buscar, y es nuestra responsabilidad, dice Dios, indagar cuáles son esas leyes. Interesante, hermanos, no aparecen solamente en una página, tenemos que buscarlos. Por eso es de que hemos estado habituados a mencionar 8 remedios de Dios. Pero en realidad el Espíritu de Profecía
En ningún texto del Espíritu de Profecía aparecen solamente 8. Tendríamos que indagar y buscar dónde están esos principios de salud. Pero sigamos aquí con el ejemplo que estamos dando. Entonces ahora tomamos la alimentación, tomamos el ejercicio y ahora soy cuidadosa de la ingesta de agua y también soy cuidadosa de las horas de descanso. Pero si mi medio donde yo estoy viviendo es un medio hostil, es un medio donde me jalan y jalo, donde me gritan y grito, hermanos, tampoco hay salud física, tampoco hay salud física. Y esto deberíamos comprenderlo mucho mejor nosotros, que tenemos tanta luz, antes de que venga un estudio de la Clínica Mayo a confirmarnos de que si yo quiero tener salud y bienestar en general, tiene que haber una interacción social positiva. Esto, hermanos, usted puede buscar, hay muchísima información en relación a estas interacciones sociales positivas y su relación con la salud física. Así que puedo tener todos los principios de salud, pero si yo quito uno, lo que acabamos de mencionar cuando iniciamos, si yo quito un principio de salud, hermanos, no hay salud. No hay salud física, no se cumple el propósito que Dios debe tener en el pueblo, y estamos hablando que son características o que más bien son propósitos que tiene la Reforma Pro Salud en preparación para la segunda venida y en la purificación de su pueblo. Y sin contar el aspecto de salud, que desde luego es muy importante. Una mente clara, una mente despejada para poder entender verdades eternas. Pero, hermanos, estamos hablando aquí de que esto fue lo que la Clínica Mayo dice, pero más adelante, textualmente, el Espíritu de Profecía va a marcar una relación tan definida entre el hecho de realizar actos de bondad y de amabilidad con la cuestión física de la salud. Así que una de las partes en el tiempo que tenemos, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Vamos a ver entonces, hermanos, cómo a través de la alimentación también podemos llegar a aumentar la oxitocina en nuestro organismo, porque hay ciertos nutrientes que van a incrementar esos niveles de oxitocina. Siempre hemos mencionado, hermanos, de que los principios de salud no trabajan de manera aislada, no trabajan separados. Todos los principios de Dios trabajan unidos. Es como la ley de Dios. Usted no puede quitar uno porque uno está, dice el Espíritu de Profecía, están como con cuerdas o como un listón, todos juntos. En el aspecto de la salud es lo mismo, porque es el mismo autor, lo escribió el mismo dedo, como la ley moral, también las leyes de la salud. Entonces no podemos quitar uno, porque todas parece que llegan a un engranaje. Entonces hay ciertos nutrientes que incrementan los niveles de oxitocina. No hay ningún alimento que contenga oxitocina, pero sí hay nutrientes que van a ayudar a incrementarlos. Por ejemplo, estamos hablando de la vitamina D. La vitamina D, cada tejido de nuestro cuerpo tiene receptores de vitamina D, incluido el cerebro, por lo que una deficiencia de vitamina D puede provocar consecuencias no solamente fisiológicas, sino también psicológicas. Y la investigación muestra que la oxitocina es activada y controlada directamente por la vitamina D. Así que, hermanos, si la vitamina D está baja, entonces no va a haber un control o una oxitocina que esté activa en el organismo si los niveles de vitamina D están bajos. ¿Y cuál es la principal fuente de vitamina D? Pues yo creo que todos sabemos que la exposición al sol hace, o más bien juega un papel muy importante en la síntesis de vitamina D. Por cierto, y aquí volvemos a recalcar, sol es un remedio de Dios, alimentación es un remedio de Dios. Y el acto de bondad con la oxitocina está muy relacionada, pero para que haya oxitocina, hermanos, tiene que haber vitamina D. Entonces,
Y si fuéramos un poquito más, que por cierto no hemos tratado el asunto de la exposición al sol como remedio de Dios, que ya lo haremos en el futuro, primeramente Dios, esa exposición al sol, el asunto más bien de la vitamina D, estamos en un déficit de vitamina D. A nivel mundial, muchas personas, hermanos, estamos bajos de vitamina D. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Bueno, una exposición al sol ahí. La vitamina C es otra manera fácil de poder optimizar e incrementar los niveles de oxitocina. Los investigadores saben, y aquí hablando de la vitamina C, hermanos, hay varias investigaciones en relación a esta vitamina, que la vitamina C es un cofactor en la producción de oxitocina y también ayuda en la síntesis. Para que se pueda sintetizar la oxitocina depende de la vitamina C. Así que volvemos a caer en el asunto de la alimentación, porque, bueno, la vitamina C, ustedes saben las fuentes de vitamina C, frutas, verduras como pimientos verdes, estamos hablando de frutos cítricos, tomates, coliflor, las coles de Bruselas, brócoli, repollo son fuentes de vitamina C. Otro estudio me encontró que la vitamina C estimula la secreción de oxitocina. Otro estudio encontró que suplementar con una dosis alta de vitamina C aumentaba la liberación de oxitocina y las relaciones de pareja se beneficiaban, mejoraba el estado de ánimo y disminuía el estrés. Porque hay una relación muy grande, hermanos, en el asunto del estrés y la oxitocina. Cuando la oxitocina se eleva, el cortisol disminuye y el estrés es generado por el cortisol. Así que más adelante vamos a hablar de sus beneficios cuando ya adentremos a los beneficios. Solamente mantenga en su mente esto, hermanos, que hay nutrientes que van a incrementar los niveles de oxitocina como la vitamina D, la vitamina C y otro mineral, y este es un mineral, el magnesio, que es vital, hermanos, para las reacciones bioquímicas en nuestro organismo, pero desafortunadamente, al igual que la vitamina D, hay muchas personas que están deficientes en magnesio. Y es penoso porque el magnesio es esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, la actividad óptima de los neurotransmisores, y no olvidemos de que la oxitocina juega un papel no solamente hormonal, sino también como un neurotransmisor. Entonces, los investigadores, hermanos, han descubierto que el receptor de oxitocina requiere magnesio también para poder funcionar correctamente, y el magnesio aumenta la acción de la oxitocina en el receptor. Entonces, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, pero solamente mantenga en su mente vitamina D, vitamina C y el magnesio, y usted querrá saber dónde se encuentra el magnesio, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar el magnesio? Hay alimentos que son ricos en magnesio de forma regular, podemos decirlo así, como son las espinacas, como son las acelgas, como son las semillas de calabaza, las almendras, aguacates, plátanos. Bueno, todos esos alimentos son ricos en magnesio. Y entonces, hermanos, vamos a terminar aquí. Hay más fuentes, estamos viendo solamente aquellos ciertos nutrientes que ayudan a aumentar los niveles de oxitocina, pero en la próxima, si Dios así nos permite, vamos a estar tocando algunas otras que no tienen que ver con la alimentación, sino más bien tienen que ver con los actos que realizamos para poder subir los niveles de oxitocina en nuestro organismo. Solamente terminemos una vez más con este pensamiento. La palabra del Señor dice, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola, hermanos, hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. ¿Cuáles son esos remedios?
el aire puro, el agua, el aseo, la debida alimentación, la pureza en la vida, una firme confianza en Dios, son remedios, dice el Espíritu de Profecía, por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios, hermanos, están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. Interesante eso. El aire puro, sigue diciendo el pensamiento, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y un ambiente amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Hermanos, la palabra del Señor es bastante clara. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero estoy segura de que todos aquellos que deseamos obedecer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, queremos utilizar aquel método que el cielo aprueba, el único método que el cielo aprueba. Entonces, tanto en nuestras enfermedades físicas como cuando querramos ayudar a alguna persona para poder recuperar su salud física, mental o espiritual, que ese es el propósito de la Reforma Pro Salud, podamos hacer uso de esos remedios que muchos quizás están despreciando, porque dice aquí que la gente no lo aprecia, pero si nosotros queremos utilizar el método que el cielo está aprobando, pues apreciemos el plan de salud que el Señor nos da. Oramos, hermanos, y de esa manera concluimos la temática de esta hora. Querido Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos grandemente, Señor, porque cada vez que estudiamos tu palabra, cada vez que repasamos tu plan de salud, nos damos cuenta que es un plan tan maravilloso, que es un plan que aparte de que es maravilloso y que funciona, que no falla, porque tú eres el médico de médicos, es un plan que es tan sencillo que está al alcance de todos. Quizá algunos tienen más recursos económicos, pero quizá hay otros más que no lo tienen. Sin embargo, en tu amor, en tu bondad y misericordia, has provisto de un plan que está al alcance de todos, con las posibilidades que tengan. Es poco el costo. Acá no hay efectos secundarios a menos que hagamos un uso incorrecto de estos remedios que tú nos has dado. Señor, cuánto te agradecemos que has utilizado cosas simples de la naturaleza para que nosotros podamos recuperar nuestra salud física, mental y espiritual, que podamos alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús y que podamos estar preparados para tu pronta venida. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes y gracias te damos una vez más por tus bendiciones. Todo lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.